creo que hay raperos que pertenecemos a un movimiento literario que yo postulo barristas porque hacemos barras, le llamamos barras a la creación muchas veces desde la dilogía de los dobles sentidos, eh, de este juego de palabras típico en la búsqueda de algo que se llama el equívoco, que crea ambigüedad a propósito o a voluntad para hacer que cuando tú lo escuches veas por lo menos dos posibilidades y sonrías y digas, I got it, ¿no? Ya no te gusta el mismo artista, qué triste. Tal vez no evolucionó o tú no lo hiciste. ¿Qué tal, estimados y estimadas lectores y lectoras de Vertedero? Hoy tenemos el enorme privilegio de estar sentados con Danger. Danger, bienvenido. Y primero que nada, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por invitarme, Carlos. Un placer, como siempre. Estamos en las instalaciones del LANMO, Laboratorio Nacional de Materiales Orales, porque vas a dictar una masterclass titulada El rap como movimiento literario. ¿Nos puedes hablar un poquito? Defiendo y me parece una resistencia importante que lo que hacemos en el rap es otra expresión literaria. Muchas veces confundida porque separamos o tendemos a separar la música de la literatura, pero creo que el rap, al ser un movimiento musical que está tan enfocado en las letras, incluso en una competición de la calidad lírica en el proceso, es sin duda uno de los movimientos más revolucionarios de la poesía de los últimos tiempos. Entonces es un proceso y un contexto largo, pero básicamente hablo de esta idea de una autoadscripción como un movimiento literario más, como lo es el realismo, el modernismo, etc. O este movimiento de autoadscripción mexicana del que hablábamos en el coche antes de llegar acá, que son los, ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue la palabra. Los movimientos literarios. El de autoadscripción mexicana, que es el más famoso que tenemos. Movimiento literario, el estridentismo. Entonces yo estoy abogando porque hagamos eso, un movimiento en el que se reconocen desde los autores, desde los públicos también, unas ciertas características en el uso del lenguaje, el uso del liricismo, reconocidos en todo el mundo y que hablan de un desarrollo literario. Y bueno, eso y todo lo que hace y cómo influencia esto a los movimientos artísticos alrededor del mundo, porque el movimiento hip hop, como lo sabes tú, es multicultural, multifacético. No solamente hablamos de literatura y de música, sino también de estética y otros procesos culturales. Y esto ha influenciado al mundo, y en el proceso de la poesía pues ha hecho que tengamos jovencitos de 11 años creando calambures, antítesis, retruécanos en los callejones, en los parques. Y yo no conozco ningún movimiento literario que haya conseguido eso anteriormente. Inclusive nombrarlos, ¿no? Porque, o sea, últimamente ya se ven con más regularidad personas que saben qué recursos están utilizando. Sí. Antes pues te aventaban una rima y ocupaban dos conceptos que son antitéticos, pero pues la palabra antítesis no les decía nada. Y ahora ya podemos nombrar esas cosas. Y es súper importante porque cuando uno va reconociendo estos procesos, entonces es capaz de emularlos a voluntad y no de llegar ahí por accidente, ¿no? Y creo que el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, no solo yo, hay otra gente que ha trabajado en la divulgación de estos procesos, ha hecho que cada vez sea más común, y que ahora alguien que lo hace y no lo sabe pueda ser un foco de bullying. Y eso es interesante, no es como, ay, ¿no sabes qué es un retruécano? Todos aquí sabemos, ¿no? Eso está chido. Eso está chido. Y este momento de eureka, de decir, estos recursos que se utilizan en la poesía, digamos, más tradicional, los estaba usando mi compa para rapear, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese encontrar como el hilo negro? En mi caso, por la curiosidad. O sea, si yo tengo un superpoder, es el de la curiosidad. Y un día, cuando empecé a desarrollar estos procesos de divertimentos, diría yo, porque yo escribo desde morrito, aunque era poeta de closet, siempre lo fui porque no era cool. El problema es que en los barrios decir poesía es sinónimo a cursilería, claro. Pues, ¿no? Entonces,
siempre ha sido difícil y cuando llega el rap nos permite ser poetas rudos. Entonces es como, esto era lo que estaba esperando, esto lo hicieron para mí, ¿no? Y la curiosidad en el desarrollo de los divertimentos desde morro fue como, está chilo esto. Y esto es algo que yo ya había visto acá, ¿no? Ya había visto que había algo parecido, ¿cómo se llamará? Entonces esa exploración me llevó a los recursos literarios. Cuando yo encontré un apartado que se llamaba Tropos, dije como, wow, es como darle poderes a la escritura, ¿no? Entonces empecé a ejercitarlos, pues, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo se hace Y luego con el tiempo, ¿cuáles son sus delimitaciones, ¿no? ¿En qué momento un oxímoron se vuelve una antítesis o una paradoja? O sea, ¿cuáles son sus límites? Eso es lo que de verdad te da la maestría de poder separarlos y ejercerlos a voluntad, pues, ¿no? Entonces, el rap que llega a mí en realidad solo tiene telling story, o sea, solo es la gente contando sus vivencias y contándonos historias, que es lo que los seres humanos hemos hecho toda la vida. No había recursos literarios ahí. Yo fui en mi mundo el que metió recursos literarios al rap. Ya luego llega el rap europeo con el internet. Yo crecí en un lugar sin internet, aunque los jóvenes de ahora no conciban un mundo sin él. Lo único que teníamos de info eran revistas, revistas que nos robábamos de Estados Unidos. Yo vivía en la frontera en Tijuana, entonces ahí había algo de info en inglés que había que traducir, pero cuando llega el internet y nos trae el rap español, esa es la verdad, el rap español estaba avanzado porque su capital cultural era distinto al nuestro, sus contextos les permitían tener el privilegio de investigar y de graduarse a las universidades y entonces venían reflexionando y haciendo filosofía, ¿no? Y algunos ejercicios literarios. Nach llega con palabras, creo que se llamaba, que para mí yo ya había leído las vocales malditas y era como, yo ya conozco ese ejercicio, no hacer todo un telling story con una sola vocal y está bien chilo, pero qué chido que eso se puede hacer en el rap. Entonces cuando yo encuentro estas nuevas posibilidades, pues me pongo a desarrollarlas también, porque yo cuando empecé a rapear también hacía como un rap muy gángster, porque era lo que tenía en ese contexto de lo que estaba viviendo en realidad, sí. Y bueno, ya te voy a meter en problemas. Mencionas que como adjudicarnos al movimiento, como al movimiento del hip hop o del rap más específicamente, un movimiento literario, dirías que entonces el movimiento del rap es uniforme, es decir, sería entonces meter a todos los raperos dentro de una bolsa como un movimiento de expresión. No, creo que hay raperos que pertenecemos a un movimiento literario que yo postulo barristas, porque hacemos barras, le llamamos barras a la creación, muchas veces desde la dilogía de los dobles sentidos, de este juego de palabras típico en la búsqueda de algo que se llama el equívoco, que crea ambigüedad a propósito o a voluntad, para hacer que cuando tú lo escuches veas por lo menos dos posibilidades y sonrías y digas, I got it, ¿no? Y de repente eso que forma parte de una estética o de una forma, conjuntándolo con un fondo mucho más profundo, podamos decir, ok, estos morros en el barrio no están usando el tubo de ensayo. Y el barrio no es un laboratorio, aunque los morros usen el tubo de ensayo. Entonces el tubo es un arma para la calle y el tubo no lo están usando como ensayo y no es un laboratorio. Entonces hay un campo semántico que nos pone en un contexto con dos dilogías posibles y la gente que vive y que conoce esos códigos sonríe por todo eso, porque se siente identificado, porque reconoce tus ejercicios literarios alrededor, porque ve el fondo y la forma. Hay mucha gente que está jugando a eso hace muchos años. En este proceso yo tengo barras en italiano, en alemán, en ruso, en inglés, en chino, traducidas al español para que entendamos que desde hace 30 años, por lo menos 20, existe el ejercicio de las barras y que todos lo reconocemos. Yo la primera vez que fui a hacer un concierto a España, estaba tocando en Madrid y dije, a ver cómo me va, ¿no? Entonces digo, sé que me buscas, que me has estado llamando, disculpa, no he podido contestarte, yo también me estoy buscando. Y toda la gente, no mames, o sea, reconocen esto que estoy haciendo.
esa capacidad de reconocimiento es lo que nos conforma en un movimiento, nos guste o no. Lo único que estoy proponiendo es ponerle un nombre y que sea de autoadscripción para que la academia no nos estudie ya muertos y nos ponga un nombre feo y poco creativo, que sería lo contrario a lo que nos gustaría hacer nosotros. Nice. Quiero recuperar esto de... Comentabas cómo eran tus primeros trabajos, ¿no? Yo consumo tu música desde Lodo en la Alfombra. Okay. Y entonces pues sí ha habido como una evolución muy marcada. Sí. Incluso a veces se te critica, ¿no? Porque ya no el Danger del Lodo en la Alfombra es el que sigue escribiendo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, entiendo que son etapas, pero ¿cómo fue el saltar de una a otra? Pues yo le digo a la raza, o sea, lo digo en una canción, ya no te gusta el mismo artista, qué triste, tal vez no evolucionó o tú no lo hiciste. Si tú crees que si tú crees que tú eres la misma persona de hace 10 años, estás en un problema. Si la gente no ve sus publicaciones de Facebook de hace 5 años y se da vergüenza ajena, sí. No está haciendo una revisión correcta de sí mismo. Entonces yo creo que como yo siempre he hecho arte por una necesidad de crear y de vomitar hacia afuera mis aprendizajes y mis reflexiones, siempre será así. O sea, yo le digo a la gente, güey, enamórate de la evolución, porque si te enamoras de la obra, es la única que va a existir. Hablando de mi carrera musical, pues, ¿no? O sea, si te gusto yo como creador, entonces date la oportunidad de ver mi evolución como creador, porque lo único que sí te puedo prometer es que siempre habrá reflexión y aprendizajes y una búsqueda de mayor calidad estilística también. Eso siempre lo estoy buscando. Quiero rapear mejor que ayer y quiero entender mejor la música y hacer mejor música que ayer, pero sin duda la evolución en el proceso. Un disco es una etapa de la persona, del artista. Toda obra es una etapa del artista. Y generalmente por nuestros procesos de producción actuales, editoriales, procesos de agregadoras para plataformas digitales, procesos de marketing, todo esto tarda 6 meses en sacar una obra. Muchas veces cuando sale una obra, para la gente que trabaja, por ejemplo, en la inmediatez, porque ahora eso te exige algo que se llama el algoritmo, que eso es un proceso bien interesante porque la música ahora tiene obsolencia programada. Sí. El capitalismo ya alcanzó al arte y está creando merchandise en vez de crear conceptualidades profundas en calidades de la obra. Entonces la gente está trabajando ahora por alcanzar al algoritmo y tener que sacar un videoclip cada mes para estar vigentes. Y en este proceso lo que tú estás oyendo en realidad es algo que el artista le costó 1 semana crear, 2 semanas escribir, y que fue hace por lo menos 4 meses o 3 meses. Y bueno, en mi proceso de estar abierto al mundo, a siempre aprender cosas, pues generalmente lo que escuchas ya pasó hace rato por mi cabeza y ya pasó... a lo mejor ya pienso otra cosa, a lo mejor no, porque hay cosas que son inamovibles en el conocimiento, por lo menos las bases de la cosmovisión para mí han estado más o menos donde mismo, pero sin duda reflexiones nuevas sobre mismos hechos sí van cambiando. Entonces pues bueno, uno disfruta eso. Yo como espectador y como público, escucha de artistas, soy consciente de eso y me gusta el espacio-tiempo de la obra. Pues yo ya no pienso como pensaba cuando tenía 15, pero me sigue gustando esa canción que me gustaba, porque también sí me provoca emociones, no solo intelectualidad. Entonces puedo no estar de acuerdo con lo que estás diciendo en ese momento, en tu postura política en la obra, pero sin duda las emociones que me provoca la estética de la misma pues, siguen estando vigentes. Incluso, bueno, no sé si te ha pasado, platicando con muchos amigos que se dedican a la música, sucede esto, ¿no? O sea, tienes casi que tiempo limitado, tu obra tiene un tiempo de vida cortísimo. Y entonces, no sé, a lo mejor se trabaja 1 mes, quizá 2, y entonces para cuando sale, pues ya ni siquiera te representa, ¿no? Ya no te representa. Y eso es muy duro, porque imagínate yo que me dedico a dar conciertos. Voy a tocar estos 3 días seguidos en 3 ciudades diferentes, ¿no? Y... Yo hago una selección de qué cosas me representan porque quiero tocar, güey, y qué me siento cómodo con decir. Entonces, cada que yo escribo, pero es que yo siempre fui consciente de eso. Entonces, desde que yo escribo, pienso en 2 cosas.
que eso lo va a escuchar mi abuelita porque le gusta mi música y que eso lo van a escuchar los niños con los que trabajo y que eso lo tengo que decir y representar en un escenario en algún punto. Entonces cuido mucho eso y cuido que estéticamente me haga sentir cómodo y que sea orgánico para mí cuando produzco la obra. Entonces ahora me subo a hacer una recopilación de lo que más le gusta a la gente, lo que más impacto ha tenido, pero también lo que más me gusta a mí. Y en ese orden de ideas, de repente alguien me dice, hey, otro día con el psicólogo, y yo ya no toco otro día con el psicólogo, ¿me entiendes? No me representa, el beat no me gusta, no tengo la autoría de esa instrumental. Entonces a veces cuando toco con banda sí, porque ahí otra vez hay un juego divertido de ponerle otro ritmo y hay otros juegos, ¿no? Pero pues ni modo, así es, ¿no? Uno decide a quién obedecer y siempre he decidido obedecer a lo que me gusta a mí antes que a lo que me exige el público, a pesar de estar agradecido con ellos. Pero en algún punto te puedes volver esclavo del fan si no pones unos límites estrictos sobre eso, ¿no? Sí, y sobre el acto de escribir, bueno, ya más o menos tocamos el tema. Tuvimos una charla muy larga de muchas cosas. Sí. Quisiera recuperar la obsesión, ¿no? Sí. Que nace como un cuento. Entonces, quería preguntarte si concibes el arte de escribir como un todo o si encuentras como interseccionalidades entre las diferentes cosas que escribes, o dices, pues esto me funciona para este formato, esto me funciona para este formato. Como leo desde chico, a veces yo tengo ganas en el avión de leer un cuento corto, de leer cuentos cortos. Y a veces en una temporada de uno de esos eneros que voy a escribir, lo que quiero es leer una novela. Entonces entiendo los formatos literarios y el de la canción es uno. O sea, el de la canción es un formato que está pensado en, ok, inicio, desnudos, desenlaces, highlights que voy creando acá, hooks, coros, también obedecen más a la fonética que a la gramática. O sea, cuando hablamos de música, estamos hablando de desobedecer mucho a la gramática, a lo literato, por hacerle mucho caso a la fonética y a que sea agradable al oído lo que estás diciendo. Eso debe estar por encima del otro, ¿no? Pero cuando quiero crear, digo, hey, tengo esta historia, esto es una gran canción. Entonces el formato es literario, es un telling story adaptado a la música en realidad, ¿no? Cuando yo hago La Obsesión, que es un cuento corto, porque tengo como 2 libros pendientes ahí que ya he escrito y reescrito. Y La Obsesión es un cuento corto que está ahí, cuenta una historia. Y cuando estaba haciendo el álbum, Moebius, tenía 3 canciones, yo quería hacer un EP de 4 temas y entonces dije, esto podría ser una canción, ¿no? O sea, es un gran vuelta de tuerca al final que a mí por eso me engancharon los cuentos cortos, cortasianos y borgianos, y entonces dije, lo voy a hacer el ejercicio. Y en 2 horas, en un desayuno ahí con un cafecito, quedó esa canción y dije, está perfecta. O sea, sencilla, cuenta una historia. Eso debe ser el telling story. Muy tranquilamente y muy sencillamente, no dejar que te despegues de mi historia porque siempre te estoy contando algo que te va develando cosas. Lo sé hacer, pam, pam, pam. Lo divido con un coro intermedio, pero te dejo muy picado para que no te vayas en el coro y no te pierdas. Un coro muy sencillo y regreso otra vez a terminar mi historia, ¿no? Entonces sí, pues se adaptan esos formatos, pero a veces en este ejercicio que te digo de la pluma, en este movimiento literario de las barras, uno está pensando en escupir, en vomitar, solo obedeciendo a las formas del multisilabismo, de la fluidez que es muy importante para nuestro ejercicio musical. Y entonces, ¿qué voy haciendo? En realidad voy viendo qué estéticamente va funcionando y va fluyendo y me va dando ese estado de flow, y que va jugando con la sonoridad de las palabras, y entonces y ahí estoy jugando con todos los fonos de una oración en algo que pareciera no tener claras las limitaciones entre el multisilabismo, que se usa poco en la literatura y que es un ejercicio súper complejo, que el rap ha popularizado, haciendo que
todas las vocales finales de una oración coincidan. Ya no solo hacemos el sillón y que termine en on, sino hacemos el sillón gris, dame 1,000,000 please, soy el que brilló sis temáticamente en este sillón gris, y entonces hago i o is, ¿no? Todo anterior a la vocal tónica que conjuga la rima según la academia, sino anterior a esa vocal tónica también coinciden las sílabas, y todos esos procesos forman parte de este movimiento literario que es reconocido. Yo lo oigo en otro idioma o en castellano en otro país y digo, qué bueno es ese chileno, y no se me ha ocurrido, y qué bien resuelto ese recurso, ¿no? Entonces a veces obedece más a la búsqueda del malabarismo lírico, la creación de una canción en este movimiento, que el qué quiero decir y qué forma literaria voy a usar para decirlo. También incluso para bien y para mal, el fondo se ha vuelto forma, ¿no? O sea, Sí. cómo lo digo es la canción. Exacto. En esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo, dice el que hizo, ¿no? A veces la forma es el fondo. Sí. Y una forma muy compleja. Y una forma que crea complicidad. Que esa es otra de las cosas que hacen que el movimiento literario exista. Que yo tengo unas características con las que desarrollo la obra, que quien las entiende hace un eureka y dice, ya entendí qué está haciendo este vato, ¿no? Y creamos complicidad inmediata, porque él sabe que en su círculo de amigos o de familiares nadie más va a entender qué está pasando. Por eso cuando yo le enseño las barras a mi tía, dice, ¿qué? ¿Y eso qué, güey? ¿No? Porque no ha abierto ese tercer ojo para crear la complicidad en nuestro divertimento, en nuestro círculo, en nuestro movimiento, que pareciera un movimiento de minorías, pero que en realidad alcanza millones, ¿no? Porque tenemos canciones de barristas que tienen millones de reproducciones, porque llenamos estadios con barras, porque las barras se metieron al fenómeno de las batallas de freestyle y es el fenómeno que ha crecido increíblemente, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, es un fenómeno. Es un movimiento literario importantísimo que está haciendo influencias en todos lados. A mí me llegan poemarios desde hace muchos años. Por mi perfil de artista, en los conciertos, alguien llega y me pide que les firme libros. Es muy común. Y a veces me llegan poemas del autor. O sea, el autor llega y me dice, Danger, escribí esto, a ver qué te parece, ¿no? Y me lo firman. Y yo los leo en los cafés de la mañana. Y he visto la evolución, sobre todo en Ciudad de México, que es, obviamente por ser capital y por todo estar centralizado, un lugar donde hay muchos talleres y conferencias y muchos procesos de divulgación educativa alrededor de la palabra y la oralidad, pero la gente empieza a ser híbrida, toma un taller de rap y uno de poesía y uno de slam poetry y uno de spoken word y uno de teatro, y entonces se ve reflejado en la obra. Yo he visto a través del tiempo los poemarios con poemas en formato clásico, y entonces me traes sonetos y décimas, y luego todo este boom de el verso libre, y luego ahora me están llegando estos poemarios donde hay barras, güey. Ahorita en el proceso que vamos a hacer de la masterclass les voy a enseñar estos nuevos poetas cómo tienen barras clásicas. Yo la pongo eso en una canción y es rap, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero saben la forma literaria, están escribiendo en versificación clásica, algunos otros están saltando estos procesos. Entonces yo creo que hemos influenciado más de lo que la academia ha entendido, más de lo que el propio rap, porque casi no se autocuestiona nada, ha entendido en los procesos literarios. Que también de ahí surge el génesis del intentar compartirme en talleres, ¿no? Tenemos esto entre las manos, hay que hacer algo con lo que ya estamos creando. Sí, y hay que ser conscientes de este poder y hay que seguir compartiendo para multiplicar los procesos y facilitando herramientas. Y esto, hay que autoescribirnos como un movimiento literario antes de que nos pongan nombre. Recuperando esto del movimiento, y has mencionado algunos autores, güey, y esa es una pregunta realmente personal. Sí. ¿Qué lees? ¿Cómo fue tu...? O sea, porque tu acercamiento, incluso tu eclecticismo entre el rap y la literatura, pues te viene directamente de lecturas, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta leer, güey? A mí me gusta todo lo que sea creativo, todas las ideas que me hagan sonreír. Y he encontrado en casi todos los formatos literarios eso.
Yo empecé leyendo clásicos porque me enseñaron a leer de morrito. En el barrio donde crecí era muy violento y yo era un niño temeroso. Entonces me encerré en un librerito que tenía mi papá y tenía muchos clásicos. Entonces me costó, pero me los comí. Pero estuvo bien porque luego cuando empezó, mi papá vio que ya me los había acabado, entonces me empezó a traer lecturas más fáciles y fue como... Güey, ya no batallaba para leer. ¿Sabes lo que batalla uno para leer La Guerra y la Paz? Para leer Al Quijote, para leer La Ilíada y la Odisea. No, mames, es una odisea leer la Odisea de niño, ¿eh? O sea, y entonces cuando ya llega a mí el boom latinoamericano, fue como, qué hermoso es esto, eso lo goce, ¿no? O sea, yo gocé a Rulfo, gocé a Fuentes, gocé a Borges, gocé a Cortázar, gocé todas estas posibilidades de contarnos historias, pero hacer cosas durante el proceso te emocionan, ¿no? O sea, leer a Kafka, hablarme de su personaje siendo un insecto desde el principio fue como, wow, esto se puede hacer. Y luego leo a 100 años de soledad de Márquez y luego hace que Remedios la Bella, cuando sale a tender las sábanas, se eleve por los cielos y no vuelva nunca sin explicación. Y yo digo, qué atrevido, güey. Y luego leo que Márquez leyó a Kafka y que dijo, qué atrevido Kafka que convierte a su protagonista en un insecto. Y digo, güey, no mames, no. O sea, me crea una claridad o un sentimiento de pertenencia, de reconocimiento, que es súper importante. Y ahora que he tenido la oportunidad de viajar a 17 países gracias a este movimiento del hip hop, he estado en los cafés donde escribían ellos, ¿no? Donde escribía Cortázar en París, donde Márquez dice que una vez estaba viéndolo escribir, entonces yo me senté en una mesa para ver a Márquez, ver escribir a Cortázar, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Esas cosas que a mí me emociona mucho porque ellos me enseñaron muchas cosas, me abrieron la posibilidad creativa, me hicieron sonreír muchas veces, y luego pues ya me fui al oriente y empecé a aprender filosóficamente, porque antes de eso no era tan filosófico. Ahí cuando ya empecé a leer filosofía oriental y entender otros procesos culturales, ¿no? O sea, te hablo primero de los rusos, que para mí los últimos años me han volado la cabeza, pero antes a Hermann Hesse, antes a Gibran Khalil, esta gente que me he leído todo de ellos, o sea, todo lo que cae en mis manos que tenga la firma de Hesse lo leo, todo lo que sea de Gibran lo leo. Y de otros autores he leído algunas pocas cosas, pero los he conocido, ¿no? Entonces, he leído muchas cosas y casi todos muertos. Casi todos mis amigos están muertos. De hecho lo dices, ¿no? Sí, lo he dicho por ahí. Y ahora, o sea, estos poemarios cortos son la forma de leer a los vivos para mí. O sea, ahí sí leo. Y algunos contemporáneos que he tenido que leer porque me dicen, es que tienes que leer a Volpi. Bueno, pues vamos a ver qué hay, pues, ¿no? O sea, ese tienes que tener de gente en la que confío, pues me hace saltarme mi lista porque... Descubrí que si leemos mucho, alcanzamos a leer 1400 libros en nuestra vida, entonces uno hay que tener una selección muy clara de qué quieres leer, imagínate. Sí, entonces yo tengo una lista así de los imperdibles que todavía pues es bien importante. De repente alguien me llega con uno vivo que a lo mejor le atino y a lo mejor no, entonces me cuesta mucho, ¿no? Como leer vivos, pero sí hago el esfuerzo. Bueno, pero eso también es el problema de la academia, ¿no? Que no estudia los vivos, sino hasta que... Pero porque es más difícil, ¿no? Porque nos movemos de la cajita donde nos ponen y no es tan fácil ahí que nos encapsulen. Y así ya no tienes que pelear con el autor por lo que quiso decir. Claro, ya nomás dices lo que quiso decir. Sí, estoy de acuerdo. Si estuviera en la academia pensaría igual. Pues con esto podemos concluir. Vale. No sin antes, si quieres cerrar con próximas fechas, con proyectos venideros. No, cerrar nada más con que espacios como estos son muy importantes. Hago muchas cosas, proyectos, conferencias, talleres, pero estos espacios donde podemos conversar sobre literatura, sobre arte, sobre filosofía, son súper valiosos y aunque cueste mucho más que funcionen, cuesta mucho más que se vuelvan proyectos que la gente consuma, vale la pena resistir. O sea, resistir es ganar en estos procesos, así que felicitarlos por este proyecto y decirle a la gente que lo vea, que lo comparta, que lo publique, que los necesitamos, pues, que hay que ser cómplices en este proceso de divulgación.
Pues muchas gracias, nos veremos después. Bye bye. Muchas gracias, Dani. A ti. Nice.